Le damos la bienvenida a todos a una nueva charla de ABC de Mercado y justamente vamos a hacer un repaso de las proyecciones del segundo semestre y por supuesto una mirada en la planificación de los activos de inversión, los activos financieros que podemos encarar y cómo se debería comportar o cuál es nuestra proyección de cara a este segundo semestre. Rápidamente, y por supuesto una invitación a todos, los que no nos conocen pueden visitar a patrimor.com y justamente dentro de esa sección pueden tomar una reunión de diagnóstico gratuita donde se pueden juntar con uno de nuestros ejecutivos, plantear sus inquietudes financieras, sus inquietudes de inversión y por supuesto de esa forma saber si necesitan apoyo de algunos de nuestros asesores de un equipo de expertos de más de 10 años. Mi nombre es Fernando Sleve, yo soy gerente de inversiones en Patrimor, llevo más de 10 años y hoy día nos acompaña Martín Herrero, uno de los asesores también con alto nivel, alta experiencia, ya 5 años con nosotros. Así que bienvenido Martín, gracias por acompañarnos hoy día. Muchas Si quieres gracias decir por unas la palabritas, invitación. saludar a todos. Sí, también saludar a todos, darle la bienvenida a este webinar. Para que los que no nos conocen, aquí también somos parte del comité de inversiones dentro de Patrimon, así que también es una manera de ir comentando lo que vamos haciendo en el día a día dentro del comité y también al mismo tiempo con los clientes en las conversaciones. Así que ahí para que también vayan participando, preguntando y cualquier cosa lo vamos a ir resolviendo en esta área. Exactamente, una de las gracias de esto, de este espacio es justamente hablar de mercado, no solamente guiarnos por lo que vamos a presentar, sino cualquier duda, consulta, por supuesto que podemos comentarla, conversarla, compartirla y estamos encantados acá con Martín de poder resolver todas las dudas que sean del mercado financiero. Vamos a partir con algo muy cortito que va en relación a la filosofía Patrimor, que no es una filosofía que nosotros hayamos creado, sino es la lógica de inversiones, que finalmente es la magia de la diversificación. Muchas veces, y esta lámina la traigo por experiencia de todos nuestros clientes, más de 10 años que nos van llegando clientes, y una de las palabras que se repite de forma bastante repetitiva, por así decirlo, es, yo no, si yo vengo bien diversificado, tengo muchos productos de inversión. Y claro, diversificación es una palabra que puede tener muchos sinónimos, pero no necesariamente va ligada a estrategias de inversión. Diversificar en muchos depósitos a plazo es diversificar, pero no es la forma correcta de invertir. Entonces acá en una lámina, en una imagen, la gracia es traer el significado de la real diversificación. Y esta maqueta o lámina o gráfico lo que muestra finalmente son varios puntos azules que cada puntito es una combinación particular de la combinación más eficiente y más optimizada tanto en riesgo-retorno en una simulación de más de 100.000 posibilidades de una pila de instrumentos de activos financieros, desde la bolsa norteamericana, Europa, emergentes, el Asia-Pacífico, el oro, bonos de corto, mediano, larga duración, bonos chilenos, bonos locales, bonos emergentes, Canadá. Acciones de valor, acciones de crecimiento, acciones de valor de mercados internacionales, small cap y así, venture capital, multiactivos. De cada punto, si se fijan de los colores, que estamos hablando de estos, es la rentabilidad y el riesgo de cada instrumento financiero. Por ejemplo, si nos vamos al punto rojito, este es el retorno de la bolsa norteamericana, que es la más conocida como Standard Poor's 500, que son las 500 empresas de mayor capitalización en Estados Unidos. Si nos fijamos, tengo un riesgo de un 15% con un retorno de un 12%. En palabras bien sencillas, es que me está diciendo esto que en un periodo largo de inversión, más o menos la rentabilidad media que yo voy a tener va a ir en torno a un 12%, donde puedo tener años muy buenos, años muy malos, y por ende mi retorno medio va a ir en torno a un 12%. ¿Qué es lo importante de esto? Y para no marear con tanta lámina, es que finalmente cuando yo combino instrumentos financieros, lo que estoy haciendo es que en alguna medida estos instrumentos y la combinación de todos esos instrumentos me van a generar una cartera de inversión o un pool de instrumentos financieros, una cantidad de instrumentos financieros que combinados me van a generar un mayor retorno y un menor riesgo que ir a un instrumento por sí solo. ¿Ya? Por ejemplo, para ponerlo de nuevo en relación al Standard Poor's 500, yo podría rentar, si nos fijamos acá,
casi lo mismo en términos de retorno que el Standard & Poor's 500, pero con un 35% menos de riesgo. O sea, prácticamente yo estoy obteniendo el mismo retorno potencial con un nivel de riesgo mucho menor, ¿ya? Y si se fijan, prácticamente cada punto que está bajo la curva y hacia el lado de la curva, tengo más riesgo y menor retorno que cualquier punto que está acá, ¿ya? Y por eso todos los puntos prácticamente están sobre, ¿cierto? O mejor dicho, cada punto de este portafolio optimizado está sobre cualquier instrumento por sí solo. Entonces, por ejemplo, alguien que viene con el ETF del Nasdaq, el ETF del S&P, un fondo de tecnología, dice, no, yo estoy súper diversificado porque tengo un montón de acciones, tengo 3 fondos, pero particularmente hablando tengo un instrumento financiero, que es acciones norteamericanas de alta capitalización y quizá un poquito de growth. No estoy súper diversificado. ¿Estoy diversificado? Sí. ¿Estoy diversificado de la forma correcta? No. Y esa es la magia y eso es lo que nosotros tratamos de profesionalizar, disponibilizar y recomendar a nuestros clientes. Así que con eso, con la filosofía de un poquito de Patrimore, dejo ahora a Martín para que justamente nos hable un poco de panorama de mercados. Perfecto, muchas gracias Fernando. Bueno, ahí hay una serie de cosas y también con la consigna del webinar que es empezar a separar el ruido de la señal. En ese sentido, el ruido va confundiendo y uno va tomando malas decisiones en ese sentido y hay que enfocarse hacia dónde va la corriente. Fuera si hay una olita entre medio, hay que preocuparse hacia dónde está fluyendo la corriente, cosa de uno ir fluyendo con su portafolio en general, ya sea el perfil de cada uno, hacia donde está realmente yendo la macroeconomía. Y hoy día tenemos un Estados Unidos que ha mostrado, como dice ahí el título, una clara resiliencia económica en el sentido de que después de tanto tiempo con las tasas altas, ya han empezado ahí en la semana pasada, Jerome Powell a ya notificar que podrían comenzar ciertas bajadas de tasas, pero más que nada porque el empleo está empezando a mostrar señales de debilitamiento más que la economía en sí, que con sus resultados realmente estén flojos. Los resultados están siendo buenos, hay algunos mejores que otros, por supuesto, pero es el empleo el que empieza a mostrar señales de debilitamiento y siempre recordar que la Fed, a diferencia que en Chile, que solamente se fija en la inflación, se preocupa de la actividad económica como también de la condición del empleo en Estados Unidos, con esos diferentes factores. Entonces, ya un empleo más débil incita a empezar a tener más ojo y empezar ya con una baja de tasas, y hay que ir viendo con esta probabilidad que existe en Estados Unidos de recesión, que ya no está en el 75%, ya está alrededor del 60%, pero por condiciones que siguen siendo bastante exigentes. O sea, hemos visto las principales 7 empresas que han marcado la tónica, pero si uno saca realmente esas 7 y ve el S&P, el equal weight, ¿sí? Ignorando el tamaño de la empresa, muestra que cuesta crecer con tasas tan altas. Entonces eso, ahí está, nos encantaría tener la bolita de cristal, pero ¿por qué está la razón de la posible recesión? Es que no está el timing perfecto, toma tiempo la bajada de tasa y efectivamente al disminuir las tasas, las empresas suben sus valorizaciones, pero eso siempre y cuando todo se mantenga constante, es decir, sigan vendiendo lo mismo. Y hoy día vemos, diciendo lo que pasó recién con Nvidia, que no está alcanzando de cierta manera lo que esperaba el mercado, y eso para un gigante como Nvidia, empresas del día a día son menos, una estructura un poquito más difícil de llevar, entonces ahí les puede costar mantener el nivel de venta y eso efectivamente ya les empiece a afectar. Así que ahí un poquito resumido. También al mismo tiempo China, por su lado, después de todo lo que sucedió en la pandemia, ha empezado a ingresar ciertas reactivaciones, ninguna muy agresiva como lo hicieron en años pasados, décadas anteriores, que ya se veía por todos lados cómo crecían en la parte inmobiliaria, el desarrollo en autopistas, es decir, una serie de factores bien de sector público y crecimiento de la población que se fue
yendo más hacia las ciudades y desarrollando también nuevas ciudades, más que simplemente la gente se fuera hacia las ciudades. Hoy día no es lo mismo, pero igual están tratando de reactivar. Y ahí tenemos una oportunidad en donde realmente hoy día están bastante castigadas este tipo de empresas en China y en general en los mercados emergentes, a diferencia de Estados Unidos, que a pesar de todo lo que acabo de mencionar, está en máximo, está con valorizaciones sumamente altas, entonces con una probabilidad de recesión uno mira como más de reojo, como qué podría estar pasando, pero hoy día China, con su mercado que tienen hoy en día, podría ser algo bastante atractivo a mirar. ¿Qué es lo que hay que tener siempre en ojo? Esta pelea entre Donald Trump con sus aranceles de que postergan nuevamente 90 días extra, que ahí siguen en conversaciones, esto no son cosas rápidas, son acuerdos, pero eso definitivamente está impactando al mercado y hay que tenerlo en consideración, ya que un aumento claro en los aranceles ahí podría afectar ya realmente la inflación en Estados Unidos, de que van a subir los costos. O sea, inevitablemente a un productor comprar algo más caro le va a pegar en su operativa, pero en el largo plazo se ha demostrado que eso siempre termina siendo traspasado hacia los consumidores. Ya lo incorporan dentro de su estructura de costo y eso hay que ver cómo se desarrolla, pero va a hacer que también la inflación, ahí el sticky que le dicen que va a ser más pegajosa, va a estar más difícil y ahí hay que ir viendo cómo va evolucionando. A la larga hemos visto el modelo de negociación que tiene, que es bastante agresivo, y después ya segunda vez que pone una pausa, así que hay que ir viendo más o menos en qué termina eso, pero la verdad a tenerlo en consideración. Y por último, la inteligencia artificial, todo lo que es más relacionado a lo que es industrial, ahí de a poco está un poquito más lento, pero todo lo que ha sido inteligencia artificial es un tema en boga, palabra de todos, todo lo relacionado más a tecnología. Así que mientras ellas sigan llegando al carro, no me llama la atención y sobre todo que son empresas sumamente sexy. Y ahí un punto a considerar es que hoy en día se está presentando una diferencia que hoy día están invirtiendo más los inversionistas retail en estas empresas. Por ser empresas más sexy, son lo que lo llevan y eso lo ha mantenido al alza, pero a diferencia de otras veces, los institucionales no están apoyando tanto eso, esa moción. Entonces ahí hay que ver a la larga cuál es el que termina pesando más, en resumidas cuentas. Ahí no sé si quieres agregar algo con respecto a todo Sí. lo que... No, ahí claro, y el último punto yo creo que es clave. O sea, si uno hace creo que viene un gráfico más adelante, esa diferencia entre el rendimiento de la bolsa norteamericana y la bolsa norteamericana tratando de mitigar el efecto de las siete magníficas, se ve como hay un descalce en términos de la evolución de precios, pero va con fundamentos. O sea, en los últimos trimestres hemos visto cómo Google, Nvidia, Microsoft no solamente han batido el récord en relación a sus utilidades, sino también han dado expectativas de inversión en Estados Unidos de toda esa caja que tenían acumulada de forma bastante agresiva. Entonces, justamente, si uno hace un poco la tónica en términos de cómo está el panorama de mercado, uno ve el crecimiento como algo genérico que está un poquito débil, viniendo de este crecimiento importante que fue post pandemia hacia un debilitamiento bastante agresivo. Si hablamos en términos de precio, eh, y justamente por eso uno de los mandatos de la Reserva Federal, como es velar por el empleo, si yo empiezo a tener una economía más débil, puedo bajar las tasas justamente para reactivar el empleo, pero por otro lado, justamente tengo un en contra, que si bien tenía una inflación que se me veía controlando, por otro lado puedo tener un shock, cierto, arancelario que se ve de forma bastante lenta. No es que desde el día uno que empiezan a correr los aranceles, automáticamente al día siguiente uno en el estante de Walmart ve que el precio está más alto. Esto se puede demorar un año. Y dentro de ese proceso pueden pasar muchas cosas. Y el gran problema de la incertidumbre es que obviamente genera ciertos roces
en términos de la confianza, que ahí está uno de los problemas. Entonces, el crecimiento, no tengo mucho crecimiento, en precio, ¿cierto? Tengo ahí que venía de los precios altos, de inflación alta a inflación moderada, pero ahora puedo tener un resurgimiento. Pero lo que sí uno ha visto en términos del mercado, que lo comparto muy bien, Martín, es que la emoción que hay, la euforia que hay en el mercado norteamericano y en general en las bolsas globales, o sea, no solamente uno lo ve acá en Chile, lo ve en China, lo ve en Europa, que Europa no crece hace un montón de tiempo, igual uno ve en la bolsa hoy día en máximo, es que el sentimiento del mercado es muy agresivo, con mucho apalancamiento, con muchas opciones, eh, al mismo tiempo con diferentes indicadores como el spread de tasas, que está muy comprimido, o sea, hay mucha liquidez en el mercado financiero. Y si uno tomara en términos como genéricos, quizás lo único que no está tan acomodativo es las tasas de interés, ¿cierto?, en Estados Unidos por parte de la Fed, las tasas reales finalmente, pero si uno lo deriva en todos los otros indicadores financieros de condiciones financieras, están todos en modo expansivo. ¿Cierto? Las condiciones de crédito, las colocaciones de crédito, los diferenciales de tasa, las opciones sobre el S&P, el VIX que está súper contraído, teniendo el S&P súper alto, o sea, son todas condiciones pro mercado. ¿Y dónde se está anclando el mercado para eso? Porque si no tengo crecimiento, tengo la inflación que está ahí media revoltosa, pero tengo tanta expectativa, algo tiene que cerrarse la ecuación. Tengo que crecer para que la expectativa pague. ¿Cierto? En general los mercados también anticipan expectativas. ¿Dónde está anclándose esa expectativa? Es justamente inteligencia artificial, productividad, mayor crecimiento, mayor inversión en Estados Unidos, planes importantes de las siete magníficas por llevar toda esta plata a la economía real, mayores inversiones en energías y que todo eso alimenta finalmente los espíritus, ¿cierto? Los animal spirits que le dicen en Estados Unidos, que son esos espíritus de crecimiento que estamos viendo no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global. ¿Dónde está el gráfico interesante que yo creo que ha comido el primer semestre y debería ser la hoja de ruta para el segundo? Bueno, ¿cuál va a ser finalmente el, el- el- la expectativa de estas tasas? Yo creo que acá está pasando una cosa bien parecida a lo que pasó en 2018. ¿Ya? No sé si se recuerdan, lo voy a poner acá en el gráfico, voy a limpiar todas estas rayas feas que puse, pero es para que se entienda por acá. El 2018 tuvimos esta misma historia, ¿ya? Que finalmente me estoy enfocando en este gráfico primero. Tuvimos que aumentó de forma bastante radical la incertidumbre por los temas arancelarios, cayó la bolsa, bajaron los rendimientos, bajó, ¿cierto?, la confianza en el mercado que se mide mediante los PMI, por ejemplo, pero rápidamente fue una vuelta en B de forma bastante agresiva, porque finalmente el famoso taco que le dicen de Trump, que tira el potito a las murras, por así decirlo, automáticamente empieza a negociar y cosas por el estilo. Y finalmente, si nos fijamos en este recuadro que está acá, si se fijan, los aranceles del 2018 subieron muy poquito, ¿ya? Y prácticamente fue a China un poco, no fue mucho, ¿ya? No fue una forma bastante agresiva. ¿Cuál es la realidad hoy día? Bueno, esto fue abril, el salto de abril, que prácticamente con todo el listado de tarifarios iba a llegar a cerca del 24%, y hoy día más o menos vamos a estar ubicados en este punto rojo, que es en torno al 15-18% de tarifa efectiva, ¿ya? Uno podría decir, claro, oye, Fernando, es que es mucho menos que el 24-30% que estábamos pensando el 4 de abril. Pero de un 2% de tarifa efectiva a subir a un 15%, igual es un porcentaje importante. Ahora, cuando todo el dinamismo del mercado no le está importando esto hoy día, por eso siempre digo que todas estas políticas, Milton Friedman, un fiel seguidor de, de, de economía, era bien específico tanto en términos de política monetaria como fiscal. Estos enjuagues, estas encrucijadas, estos cambios forzados que hacen o gobiernos o bancos centrales para, de alguna forma, mover los equilibrios, excepto macroeconómicos, no se ven de un día para otro. ¿Ya? Tienen sus efectos retardados. Tienen efectos retardados tanto para cosas positivas como negativas. Cosas positivas, por supuesto, puede ser mayor recaudación. Cosas negativas pueden ser finalmente mayor inflación y consumo. Todo esto en el libro macroeconómico tiene un efecto. Acá uno no lo saca en limpio. Quizás un poco más, quizás un poco menos. Y esas son cosas que justamente van a ir descifrándose, ¿cierto?, en los próximos meses. Acá hay un gran riesgo que todavía el mercado internacional lo tiene un poquito asimilado. El mercado norteamericano, o sea, me refiero al mercado norteamericano, el inversionista norteamericano,
lo tiene internalizado, pero lo tiene poco ponderado. Y quizás tiene razón, quizás no tiene tanta razón, son cosas que uno va viendo. Todo el tema tarifario, especialmente en norteamericano, lo tiene como algo bien visto, es algo justo, es algo necesario, es algo que es justo de Estados Unidos contra el mundo, por ende no le ha tomado el peso suficiente porque cree que es algo bueno, por ende no ha generado de una forma de un pánico muy importante, pero todos los que estamos fuera de Estados Unidos decimos, bueno, quizás es verdad, quizás es bueno, eh, pero si uno ve el libro, dice que no es bueno, porque finalmente acá hay descalces de precios, hay descalces de confianza, hay descalces de inversión y eso en algún minuto se traduce en un desajuste. Si hoy día estuviéramos en un punto de importante de cambio de una economía muy contraída a una expansión, claro, ahí estamos hablando de una cosa que quizás no afectaría tanto. Estamos pasando de un punto muy malo hacia un punto muy bueno y dentro de este punto extraño que estamos con los aranceles no juega un papel tan importante. Pero hoy día estamos justo en el punto donde estamos entre que entramos en una recesión, no entramos en una recesión, estamos creciendo no tanto, tenemos ahí los precios medio ajustados, entonces es interesante. Esto es un punto al que se va a seguir desarrollando de seguro el segundo semestre. Acá un poquito de repaso de mercado, Martín. Cuéntanos cómo ha sido el desempeño de estos primeros 8 meses del año. Bueno, lo que ha ido del año, o sea, lo que más ha destacado principalmente han sido los mercados emergentes. Ahí vemos como mercados desarrollados van en un 14%. O sea, a línea general, el mundo accionario ha andado bastante bien. El peor de los resultados ahí se lo lleva el Russell 2000, que tiene un 6,81, pero tenemos en los extremos, en lo que va este año, un Chile que lleva con un 33%. Tenemos también un mercado emergente que es justo lo que está ahí arriba, un 30,8, China un 32, o sea, la verdad, estas bolsas que habíamos hablado, que era en relación a lo que China estaba sucediendo un poco, todos los mercados emergentes estábamos bastante corrido, entonces eso ha impulsado que mientras todo siga relativamente igual, tienen bastante mayor potencial de crecimiento estos mercados desarrollados. Ahora, tampoco por su lado el S&P 500 y el Nasdaq, que están ahí en un promedio entre ambos, un 10 y un 12%, tampoco es algo malo, es muy cercano a su promedio histórico, nada fuera de lo común, pero tenemos que el mundo en general ha andado bastante bien, a diferencia de otros años que nosotros estábamos bastante al debe en ese Ujú. sentido. Por el Y lado ahí de... lo único que agregaría yo, que de repente esta foto ensucia, porque esto es la renta variable, ¿cierto? Expresada en dólares. Entonces, el mundo ha andado súper bien en general, pero si se fijan, Estados Unidos ha rentado un 11, un 12, más o menos, y emergentes, por ejemplo, ha rentado aproximadamente un 22, para hacerlo, o sea, un 10% más, ¿cierto? Si no, estamos fijándonos en este y en este, en estos dos, acá, un 10 y un 22. Si nos vamos más o menos a la línea de acá abajo, que son las monedas, nos fijamos que en el año el dólar se ha depreciado un 10. O sea, tengo el 10 de retorno de la bolsa, más una depreciación de un 10% del tipo cambio, tengo un 20, y las otras monedas han apreciado un 10. Entonces, también, ojo con el ejercicio que uno de los puntos importantes, que nosotros lo teníamos justamente visto para este año, era el debilitamiento del dólar por tasas de Estados Unidos que iban a empezar a la baja también, iban a seguir el ciclo de recortes quizás este año, y se ha dado más finalmente, o se ha dado, mejor dicho, es que justamente ese gran retorno del mundo versus Estados Unidos no es por bolsa, sino es bolsa más tipo de cambio, que eso también es súper importante tenerlo claro. Y a nosotros que nos ha pegado muy bien, claramente el comportamiento del cobre, que ha sido ¿cierto? Un activo que ha andado bastante bien. Se ve en el último mes que ha rentado un menos 23%, pero claro, fue desde ese pic cuando Trump dijo de los aranceles de un 50%, pero ha andado bastante bien y eso obviamente nos impacta de forma directa. Y el otro activo que ha andado muy bien este mes ha sido, ¿cierto? El litio, por esta cierre de la fábrica en China, que obviamente ha ayudado a una empresa bien conocida acá en Chile, que es Soki, que han dado bastante bien el último mes, particularmente con este salto importante del litio, que por una cuestión de oferta y demanda, no es por una demanda muy específica, sino más que nada por una oferta que se cayó.
Así que también ahí lo podemos ver con algo de las cosas importantes que han pasado, ¿cierto? En el último tiempo. Entonces, qué importante y donde yo creo que está bastante rezagado todavía es en el dólar local, el peso chileno. Si se fijan, Europa, el euro ha subido un 13% este año, el yen japonés ha subido un 7%, el real brasilero y el mexicano también han tenido un bastante buen comportamiento, pero el dólar acá todavía está ahí medio pegado. Y va, yo diría por factores importantes, factores internos y externos también. Una de las cosas que nos está pesando bastante y hace tiempo es que Brasil y México tengan tasas tan altas comparadas con Chile. Brasil hoy día está con tasas del 15% de política monetaria, nosotros estamos con el 5%. Y eso nos genera, o sea, piensen en palabras bien sencillas, yo me endeudo en Chile al 5, me voy a comprar un activo que me paga el 15, eh, y hago un diferencial de tasa gigantesco. O sea, esa cosa no debilita mucho el peso, tiene un debilitamiento estructural, por ese factor, que es un factor positivo. O sea, nosotros tenemos controlado, nos hemos portado bien en el barrio, hemos controlado la inflación, no nos hemos gastado la plata. Este gobierno terminó siendo un poquito más responsable de lo que quizás muchos pensaban, versus, ¿cierto? Brasil, que se ha portado mal, Lula ha subido el déficit, malas reformas, etcétera, las tasas altas no han controlado la inflación también, pero igual nos pega finalmente en la partida final por ese efecto financiero que no deja de ser, ¿cierto? Precisamente. Bueno, y acá uno de los cuadros, ¿cierto? Que traíamos a la palestra es el RCP, que es el S&P Equal Weight, ¿cierto? Ahí, Martín, una rentabilidad de un 4% anual desde el 2022 a 2022, 23, 24, 25 y 8 meses, 25 y medio, yo saqué esto para el 4%. O sea, en 2 años, en 3 años y medio, hemos rentado un 14%. Y acá viene el ejercicio de, ¿las tasas no hacen mal? ¿No carcomen la economía? Si no carcomieran, yo creo que estaríamos rentando mucho más, ¿cierto? Bueno, fue precisamente un poquito lo que mencionamos al principio, o sea, estas grandes empresas, las siete magníficas, son las que tienen unos márgenes enormes, pero para el común de las empresas esos márgenes no son tan grandes, precisamente. Entonces, cuando la deuda se encarece, eso realmente se resiente, se muestra y se afecta en el crecimiento. O sea, ahí estamos viendo que justo cuando subieron las tasas realmente los resultados empezaron a empeorar y vemos un poquito antes del gráfico, venían bastante bien en ese sentido. Después ya se fue un poco promediando eso. Y ahí algo que no mencionamos, también para traerlo a la palestra, fue cuando estábamos haciendo el repaso de mercado. Tenemos que este año, por ejemplo, todo lo que era deuda en Estados Unidos precisamente estaba todo alrededor del 6%. Y el costo de oportunidad, la volatilidad bastante menor. Entonces, es ir viendo también de qué está sucediendo, de que por hoy día la deuda, después de 30 años que uno invertía con tasas a la baja, que realmente no te aportaban, valía la pena correr riesgo. Pero hoy día uno se pregunta si por ganar ese 4 anualizado y estar en el otro lado ganando un poquitito más, y tranquilo, precisamente. O sea, acá hay un punto importante y traigo el mismo gráfico ahora llevando del 2021, o sea, esto tomando toda la subida del COVID o casi la mitad de la subida del COVID, me sube mi retorno anual a un 9,5, sin contar dividendos, así que un poquito más alto, por supuesto. Pero acá, cosas importantes que tú dijiste, acá finalmente, acá nadie invierte toda su plata en un instrumento financiero, para simplemente ejemplificar el efecto que ha traído como fase de mercado el tener estas tasas altas, estos 3 años y medio que han sido lentos, y si tomamos y tiramos el chicle hasta el 2020, o sea, 2021, 22, 23, 24 y 4 años y medio, un 40% en 4 años y medio, o sea, si lo llevo a inflación chilena, o sea, el depósito de plazo me ha dado un 40% en el mismo periodo. Obviamente, si lo ajusto por tipo de cambio, quizá un poquito más. Pero al final, este es lo nocivo de tener las tasas altas y, como bien dices tú, es un mercado que no está acostumbrado a esto. Los últimos 15 años, después de la crisis subprime, las tasas se fueron a cero. Vivimos en un periodo de tasas muy bajas donde, bueno, si yo pasan un 2%, un 1% por invertir, me voy a correr el riesgo de ir a un 10%, por supuesto. Pero hoy día en Chile, por ejemplo,
bonos de muy buena calidad me están pagando UF más 4,5 a 4 años, a 5 años. O sea, un paquete de deuda me está pagando un 8%, o sea, un 1% menos que el retorno esperado de la mejor bolsa de los últimos 100 años, que es la norteamericana. Entonces, bueno, ¿por qué voy a querer correr tantos riesgos si un papel me está dando un poquito menos que el restante? Entonces empieza a cambiar la estructura de la toma de decisión de inversiones, y eso es clave. Yo creo que acá un gráfico que sale muy enredado, pero hoy día nosotros no estamos esto es largo plazo, o sea, pues acá pueden pasar 50 años. Nosotros habíamos estado acostumbrados a estar acá en este periodo, ¿ya? Si nos fijamos, cada marco es una época donde tengo Ahí el no se FIRE. alcanzó a ver bien en qué etapa estamos, por si acaso. Sí, no, lo voy a poner, primero lo voy a explicar y después lo voy a pasar. En la época de fuego, por así decirlo, son cuando tengo la inflación súper bambombeante, ¿ya? Cuando tengo mucha inflación, donde se me desordenan los precios, como fue en el 70, como es ahora, ¿ya? O como fue ahora los últimos 4 años, ¿ya? Después de la crisis del COVID, ¿cierto? Desinflación es cuando estoy saliendo, ¿cierto? De un periodo, ¿cierto? De inflación alta a inflación baja, ¿ya? Donde voy desde una tasa de inflación alta a tasas de inflaciones más moradas, con un crecimiento bastante estable. Después me paso a una hielo, que se dice que es un 7% de las veces. Normalmente siempre estamos pensando en esta época, pero si se fijan, en 100 años, 7 años son este periodo, que son justamente la recesión, cuando la inflación se me va a piso, cuando el crecimiento se me va a -3, -4%. Después de este periodo de recesión fuerte pasamos a reaceleración, donde es un 34% del tiempo, y esta etapa de desinflación y reflation, que es como recrecimiento o crecimiento, las primeras etapas de crecimiento, representan casi el 74% del tiempo, ¿ya? 74% del tiempo. Esto con data desde 1900, ¿ya? 1900, entonces más de 100 años. Entonces tenemos que 34, 70, más del 70% del tiempo estamos en esta etapa donde todo anda bastante bien, la bolsa anda bien, las tasas andan bien, en general no hay mucho movimiento. Si se fijan entre esta parte y esta parte, en términos del comportamiento de los activos financieros, todo anda relativamente bien. Solamente un 18% del tiempo, y mayoritariamente estamos hablando de 100 años, particularmente en los 30 y en los 70, tuvimos periodos de inflación bastante alogadas, ¿ya? No solamente en Chile, si se acuerdan, al 73 teníamos los precios desbordados, eso fue en todo el mundo, ya que duró casi 10 años, ya, y un poquito antes, no solamente a partir del 70, sino el 60 y fracción, y duró hasta casi el 80, o sea, casi una década complicada. O sea, y esto representa un 18% de las veces. La cosa es que como inversionista, que tenemos la mente sesgada al corto plazo, esta época FIRE de inflación alta, donde todo se entra a desordenar, no la teníamos en el radar y nos habíamos olvidado, ¿ya? Y hoy día estamos justamente en esta transición que está acá. Estamos en la etapa justamente de desinflación. Inflación a la baja, crecimiento a la baja, ¿ya? Hoy día estamos en esta etapa. Por eso justamente las tasas han andado bien, la bolsa ha andado bien, en general los commodities sin mucho movimiento, pero tampoco tan mal. En general todo ha andado relativamente bien. Si se fijan, equities en general en esta época genera un retorno más o menos de un 10 a un 14%, los bonos más o menos su tasa, un portafolio 60-40 renta más o menos un 10%. Son rentabilidades bastante interesantes. Entonces la pregunta acá de rigor, porque esto no es que sea una rueda, que después de acá sí o sí ya pasamos acá, y después de acá sí o sí ya pasamos acá, y después de acá sí o sí pasamos acá, sino son ambientes que justamente nos vamos moviendo en el constante. Es perfectamente hoy día lo que se está generando es pasamos medio colados una recesión, o nos vamos a pasar por una recesión, y estamos pasando de nuevo por una etapa de expansión donde donde se vuelve a invertir en el mundo, donde todas estas empresas tecnológicas están invirtiendo en inteligencia artificial, data center, nuevos centros de distribución, y así sucesivamente se vuelve al crecimiento importante, ¿ya? Entonces acá sí traigo esta misma lámina, pero desde un punto de vista como reloj, donde
Partimos en la recesión, o sea, en ese COVID, en ese era del hielo, pasamos a una etapa primera de expansión, que era esta naranjita, nos fuimos a una última etapa de expansión, que es esta parte roja, fire, mucha inflación, se tienen que subir las tasas. Después del 2022 a la fecha, cuando ya teníamos la inflación muy bullante, donde se empezaron a subir las tasas fuertes, empezamos con un periodo importante de desaceleración y hoy día estamos en ese periodo bisagra donde no estamos moviendo hacia ningún lado, ¿ya? Este es un modelo propio. Acá estamos viendo, vamos a irnos directamente al equal weight, donde a mí me gusta mucho cómo se comportan estos gráficos en equal weight y en emergente. Tengo un score propio que armamos, ¿cierto? Macroeconómico de crecimiento, precios, sentimientos, flujos, valorizaciones, etcétera, donde se resume de una forma bastante no bonita, pero gráfica, las diferentes variables en términos de scoring. Y si se fijan, justamente tenemos el COVID, tenemos una etapa de expansión gigantesca, donde pasamos de una expansión temprana a el hot de máximo de crecimiento con inflación y nos fuimos desacelerando, ¿cierto?, en la primera etapa del 2022 al 2023 y nuevamente entramos en una etapa, ¿cierto?, de expansión desde el 2023 al 2024. Si se fijan en términos ya de rendimiento de los activos, no es muy distinto también a lo que va haciendo la bolsa global. Cuando tenemos etapas de expansión macroeconómicas que lo acompañan, ¿cierto?, los rendimientos de la bolsa. Y también cuando tenemos etapas de desaceleración macroeconómica, vemos justamente cómo, por ejemplo, la bolsa norteamericana también va teniendo peores desempeños, ¿cierto? Ahora justamente estamos en una etapa media bisagra, que estamos aquí, ¿cierto? Si nos vamos a esta línea, en términos del modelo, estamos en un periodo donde no es muy claro cuál es el movimiento y si uno descompone este modelo, que también siempre es interesante hacer eso, y ve qué está atribuyendo el que hoy día estemos en una pseudo expansión, no es necesariamente crecimiento, sino es particularmente que veníamos de precios altos a la baja, eso ha ayudado mucho, pero al mismo tiempo mucho flujo, mucho sentimiento, mucho apetito por riesgo con bajo crecimiento. Entonces, conectándolo con el repaso de mercados del principio, si tenemos expectativas de que todas estas políticas globales que están pasando, desde guerra, desde aranceles, carcome el crecimiento, y lo que me ha mantenido con crecimiento en bolsa y también con crecimiento en este indicador ha sido más que nada las expectativas, si se me rompen las expectativas a la baja, empieza el crecimiento a debilitarse, con ello me aumentan los precios, que eso es malo para la economía, todos sabemos, y empieza a carcomer las expectativas, claramente este indicador se me va a empezar a debilitar, lo que debería conllevar a una bolsa más débil. Si se fijan en emergentes, el movimiento es un poquito más claro, ¿ya? Si nos fijamos si hacemos esta triangulación, por así decirlo, eh, es bastante alineado con el comportamiento, ¿cierto?, de mercados emergentes. ¿Y por qué se acentúa más este movimiento? Es también por el tipo de cambio. Como acá estamos en emergentes, / un dólar más débil, un dólar más fuerte, tenemos ese comportamiento más agresivo, ¿cierto? Por el efecto cambiario que también le pega de forma directa a la valorización de los activos, ¿ya? Y para entender en qué fase de mercado estamos, por supuesto, este gráfico a mí me gusta mucho porque mide el retorno. Esto no significa que sí o sí vas a retornar el próximo año o el subsiguiente año esto a la bolsa norteamericana, pero esto es un estudio de 1881 al 2024, donde muestra que finalmente cuando tengo valorizaciones tan caras como hoy día, mi retorno esperado es bastante bajo, ya que puede ser entre un 0 a un 5% en los próximos 10 años, ¿ya? Eso no significa que acá al próximo año voy a rentar cero o que estamos esperando una crisis, no. Solamente que con estas valorizaciones de hoy día de la bolsa tan exigentes, o tengo mucho crecimiento, que en la historia no pasa, o tengo en general retornos bastante paupérrimos, que es justamente lo que puede pasar. ¿Qué es una invitación a esto? Hay que ser muy selectivo, hay que ir viendo los portafolios, hay que tener una gestión mucho más activa que quizás lo que uno está acostumbrado en los últimos 15 años, porque quizás los últimos 15 años era bastante fácil, estábamos acá, ¿ya? Donde finalmente teníamos un buen retorno, al mismo tiempo el costo de la plata era barata, no había mucho que hacer, por así decirlo. Cualquier cosa que uno hacía
más o menos le iba bien. Hoy día, y como ha sido la tónica los últimos 3 años, hacer cualquier cosa no te va bien. Y por eso es súper importante estar bien diversificado y tener muy buen apoyo. Y otra cosa que es súper importante, ya que está de moda la bolsa norteamericana, este es un estudio de 1800 al 24, donde vemos el retorno, ¿cierto? La línea como celeste del retorno anualizado de los 10 años, donde claramente si uno tiene 10 años para invertir, más o menos el retorno está entre un 0 a, ¿cierto? Un 15%, 20%, donde mayoritariamente se ubican todos los retornos anualizados en 10 años, ¿cierto? En torno a un 0 a 10%. Pero si nos vamos en términos de año contra año, tengo siempre mucha dispersión de retorno. O sea, voy a estar en torno a un 20% a un 30% negativo o sobre un 40%. Justamente en estos entornos como el actual, se empiezan a ver disparidades de retornos año contra año. Aumenta mucho la volatilidad, ¿ya? Y si nos fijamos en el cuadro de acá, que llevando esto mismo a términos de retorno, donde normalmente tengo mis buenos retornos son en los bull markets históricos, ahí donde el S&P anualizado renta un 12%. Pero mi retorno medio histórico del S&P es un 7,6% del Dow Jones, técnicamente, que es finalmente la bolsa más vieja, un 7,6%, que es más o menos el retorno que tenemos en bolsa, ¿ya? Entonces, finalmente, hemos tenido un bull market muy largo. Sin contar el COVID, que fue una caída en B, se cerró el mundo, después se volvió a abrir y tiraron una tonelada de plata sobre la economía. Desde el 2000, finales del 2009, post 2008, crisis subprime, hemos vivido un bull market. Entonces hemos estado acostumbrados a retornos de un 10, 11%, 12% anualizado, pero en verdad no es eso. En general deberíamos esperar retornos un poquito más ajustados. Y por eso hoy día, entendiendo la fase de mercados, que tenemos un mercado caro, como muestro en esta línea, estamos con PU sobre el 22, 23 veces su precio. O sea, yo pago mi inversión en 23 años, eso es lo que estamos diciendo acá. Las utilidades de las empresas del S&P me van a pagar mi inversión en 23, 26 años. Y cuando yo me meto a una recesión, si vemos los retornos de las utilidades, desde la Segunda Guerra Mundial, en media se me van a contraer un 13% en promedio. Recesiones más chicas, un 2%, recesiones más grandes, un 45%. Y si nos vamos a esta tabla de distribución, hoy día el mercado está esperando que este año las utilidades crezcan un 10%, por eso 6.400, 6.700 con 22 veces es los precios que hoy día todo el mercado dice fair value. Próximo año que vamos a crecer otro 10%, o sea, sería con un 20%, podemos llegar perfectamente a 7.300, ¿cierto? 7.300 puntos sin problema. Pero esto es sin recesión a la vista. Empieza a verse más mermado todo el sistema por los aranceles y por todo lo que hemos descrito. Y ni siquiera que nos vayamos a algún lugar de contracción, nos vamos a simplemente un cero. Perfectamente podemos estar en una horquilla de 5.500 a 5.800 puntos y con una recesión, sabiendo que la media de una recesión es un menos 13%, nos ubicamos en cercano a 4.800 puntos. Hoy día estamos lejísimos de eso, estamos en 6.400 puntos, estamos acá. Y estamos hablando de que perfectamente con una recesión uno puede llegar acá. ¿Estamos diciendo que va a pasar eso? No, no estamos diciendo que va a haber una recesión, no estamos diciendo que para allá vamos a ver el S&P, sino son supuestos que uno puede poner en su portafolio. O sea, si yo tengo un portafolio con un 30% del S&P y quiero más o menos ver cómo se podría comportar mi cartera para el próximo año viendo esto, chuta, ¿cómo me pegaría si hay una recesión, si caen las utilidades, se me va a 5.000 puntos? ¿Cómo le pega a mi portafolio? ¿Cómo me voy a ver afectado? Esas son cosas importantes que uno tiene que entender y ver en una fase de mercado. Así que con todo eso, para entender dónde estamos parados, que es súper importante. Hay que entender dónde estamos parados para poder proyectar, ¿cierto?, la hoja de ruta. Ahora dejo al querido Martín que nos diga cómo va a comportarse las diferentes clases de activo con esta fase donde estamos hoy día y pensando hacia dónde nos podríamos ir. Bueno, ahí precisamente como lo está mostrando Fernando recién, por un tema no necesariamente va a pasar una recesión, pero por tema de probabilidades y el contexto que fuimos dando antes, precisamente el último punto, pero quiero partir por eso, como recordando que estamos en Chile, ya que un dólar se vaya debilitando a nivel mundial, nos va a ir beneficiando a nosotros tener una moneda más barata
que se vuelva más atractivo invertir en Chile, pero para todos los que invirtamos en Estados Unidos eso nos va a pegar directamente. Entonces hay que tener bastante cuidado, revisar las posiciones que nosotros vayamos teniendo y teniendo unas valorizaciones tan altas históricamente, es un buen momento para revisar la parte en renta variable que uno tenga, es decir, lo que está expuesto en tecnología, tomar en buenas consideraciones el consumo discrecional, los industriales, que son sectores que podrían estar bien en la boca de todos durante los siguientes periodos, pero lo que invitamos es a la calidad en ese sentido. O sea, tenemos precio-utilidad de 22 veces en Estados Unidos, está pasado, puede volver a la media, pero hoy día un Chile, un Brasil, China también, que estuvimos revisándolo, todos estos mercados emergentes, la verdad, tienen valorizaciones bastante más bajas, con fundamentos para realmente llegar hacia arriba, entonces tienen un envión que los puede ayudar para el periodo que viene. Entonces ahí a revisar esa parte en la renta variable. El dólar a tenerlo en consideración, al invertir en emergentes, de cierta manera uno se queda como hecheado en el término del tipo de cambio. En ese sentido, así que también de cierta manera como que uno lo puede ignorar un poquito más. Y en la renta fija, que está teniendo buenos rendimientos todavía hoy en día, como lo mencionamos ahí, UF más 4, por ejemplo, considerando una inflación hoy día que tenemos alrededor de que se proyecta 4, va a apuntar al 3, pero estamos hablando de un 7-8%. Ahí Chile todavía estamos bien, México, Brasil, y ahí priorizar, sobre todo, buscar ahí la calidad en deuda corporativa. Ya se ha ido agotando la tasa de libre de riesgo. Hoy día todos los bancos centrales de a poco han ido recortando, sobre todo Chile, Estados Unidos, como lo hablamos, septiembre ya podría empezar continuar con una baja. Entonces, hoy día México, Brasil, que tienen la tasa libre de riesgo, aprovecharla y en lugares que ya se ha ido acotando eso, salir a buscar buena calidad crediticia, pero en empresas directamente como oportunidades. El cual ahí, súper bueno el resumen, renta variable, tal cual, renta fija, hay espacio, creo que no comenté un gráfico, pero es muy idóneo, que un poco la simetría de riesgo, uno acá ve, me para acá, uno ve cómo es decreciente, pero así si yo estoy más caro, ¿cierto? En renta variable, más malo voy a tener mis retornos. En renta fija, por así decirlo, el tener ciertas tasas hoy día del 5%, acá en Chile estamos, como dijimos, Martín, 9, 8 por acá, ¿qué es lo que me va a dar de retorno en los próximos 5 o 10 años? Ese 9 o 8%. Entonces, estamos hablando, si nos fijamos, más o menos del retorno medio del S&P y no muy lejos del mejor de los mercados. Entonces, ahí la invitación es estar preparado. Creo que una de las cosas que hemos hablado con los clientes es tener siempre las balas cargadas, estar en emergentes, que muy bien, Brasil, muy bien, ¿cierto? Chile ha ido muy bien. En general los mercados emergentes han andado fantásticos, China también. Estados Unidos, la parte de tecnología ha andado muy bien, creemos que con la inteligencia artificial todavía hay mucho espacio, las burbujas todavía pueden, o sea, una burbuja puede seguir mucho tiempo, no significa que hoy día estemos caros, no siga subiendo, creo que todavía puede haber espacio, especialmente si el mercado en general anda todo en orden, eh, pero siempre bien diversificado. Finalmente, hoy día, no sé, si uno tenía un portafolio de un 60% en renta variable y 40% en renta fija, quizá hoy día estar en un 40-60, o sea, al revés. Si yo estaba 80% en renta variable, quizá hoy día pasar a un 60-40, un 70-30, bajar un par de cambios el riesgo para aprovechar algunas oportunidades que puedan ir dándose en el corto plazo cuando se vayan ajustando estas valorizaciones. En general, el mercado tiende a limpiarse cuando hay tanta euforia, se limpia rápido. Hoy día en los mercados, como hemos venido hablando con varios analistas, está muy rápido, entonces cae muy rápido, sube muy rápido, hay que estar un poquito más atento y eso justamente es muy interesante porque se van dando finalmente las oportunidades para el portafolio. Así que bien. Bien.
Y con ello terminamos este repaso del ABC del mercado, con las expectativas de lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que viene, lo que va. Por supuesto, ha sido bastante interesante el comportamiento de estos primeros 8 meses. Agosto fue un mes muy interesante y queremos dejar invitado, por supuesto, a que revisen nuestro podcast Mente Inversionista, nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Que tenemos mucho contenido, estamos subiendo constantemente cosas y, por supuesto, una invitación a los que quieran revisar sus portafolios, quieran revisar cosas, una reunión, ¿cierto? Gratuita para ver orientación si es necesario, ¿cierto? Contar con un asesor de la mano, quizás más adelante, quizás no es el minuto, siempre es bienvenido tener esa instancia de conversación y justamente ir revisando estas cosas que son tan importantes, que constantemente las vamos viendo con nuestros clientes. Esto fue una pincelada, por supuesto, bien genérica, pero por supuesto ahí con cada cliente se va adaptando a sus portafolios, a sus metas, a sus riesgos, a sus expectativas, a sus objetivos y se van modificando estos portafolios, estos activos para justamente ir a buscar los retornos y los riesgos necesarios para dormir tranquilos, ¿cierto? Conservar, hacer crecer, legar el patrimonio en el tiempo. Martín, como siempre un gusto, muchas gracias por la Igualmente. invitación. A todos los asistentes, espero que les haya gustado. Vamos a estar en contacto, por supuesto, cualquier cosa pueden dejar ahí sus comentarios y también, ¿cierto? Pueden, como dije nuevamente, una invitación a que visiten nuestra página y nos vemos en la próxima, como siempre, todos los meses, final de mes, un ABC de mercado. Espero que les haya gustado, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Buenas tardes. Chao, chao.